empecé a contar historias desde niña, la verdad. Era una gran contadora de historias. Me recuerdo que una de las primeras historias que conté era en el colegio porque yo solo tenía 2 hermanos y no tenía hermana y siempre quise tener una hermana. Inventé que tenía una hermana y era una invención que de alguna manera yo no la sentía como una mentira, sino que era más bien una forma de yo misma acompañarme de esta hermana imaginaria. Y mis compañeros y todas las personas que me rodeaban estaban convencidos que yo tenía una hermana que me protegía. Y luego también fue un aspecto muy importante que me ayudó a poder vivir el exilio, ¿no? Cuando tuve que partir a los 17 años junto con mi familia, y el mundo de la imaginación, el mundo de las historias, el mundo de crear un mundo paralelo fue parte fundamental de mi formación. Contigo a la distancia fue una novela que se la di a leer a mi agente, se la di a leer a algunos amigos y lo que recibí como feedback de esta novela era muy potente y sentí que era una buena oportunidad de mandarlo a un premio, digamos. Y bueno, se hizo a través de los canales regulares, que es enviar las copias a la editorial, sin grandes esperanzas en el fondo, porque obviamente es un premio apetecido por tantos escritores. No es solamente un premio muy prestigioso, que económicamente es muy generoso, te planta en una etapa de tu carrera muy diferente, es decir, pasas de alguna manera a las primeras ligas, ¿no? Y gracias a esa novela, bueno, se me han abierto más lenguas, más espacios, más lugares donde poder de alguna manera transmitir mi literatura. Realmente, o sea, lo que está pasando hoy día con las mujeres es algo impresionante. Se ha producido un cambio radical en la posición que no solamente las mujeres tenemos en el mundo, porque eso es más difícil de acceder, sino que cuál es el lugar que nosotras como mujeres consideramos que tenemos en el mundo y luchamos por tener en el mundo. Hoy día las mujeres nos levantamos en tantos aspectos. Nada más en estos últimos días ha ocurrido algo precioso. Hay un colectivo chileno que nace en Valparaíso, que se llama Las Tesis, no sé si ustedes han oído hablar, y que inventaron esta canción maravillosa y que hoy día está en todo el mundo. Y esas mujeres, esas chicas que salen a la calle, que se plantan frente a la autoridad, diciendo y desafiando a la autoridad, ¿no? Porque es un discurso muy desafiante el de su canción. Otra de las grandes diferencias es que las mujeres no tenemos ningún tapujo ni ningún miedo de decir que somos feministas. Yo me recuerdo cuando yo recién empecé a escribir y me decían, usted escribe para las mujeres, ¿no es cierto? En esa afirmación habían connotaciones tan negativas. Usted escribe para personas iletradas, escribe una literatura sensiblera, comercial, no literaria, etc. Por lo tanto, uno no le quedaba otra que defenderse como gato contra la pared y decir, no, yo escribo para todo el mundo, mi literatura es universal. Estamos completamente asumidas, orgullosas de pertenecer al movimiento feminista, de tener un discurso feminista y de que ese discurso de alguna manera, porque es una visión del mundo, se traspase casi por osmosis en nuestro hacer. Hay diferentes formas y diferentes connotaciones a la hora de juzgar una historia escrita por un hombre y una historia escrita por una mujer. En muchos casos, o sea, hace mucho rato que los hombres están escribiendo sobre el mundo interior. Espacios que, si son descritos por una escritora mujer, son considerados como una literatura orientada hacia las lectoras mujeres, ¿no? Es tan interesante escuchar el mundo interior de un hombre como de una mujer. O sea, a nosotros como mujeres siempre nos ha interesado leer literatura masculina. De alguna manera esperamos de que la literatura escrita por mujeres en ese sentido sea recibida y leída con esa apertura. Son dos visiones que se tienen que conjugar. Esas mujeres yo las quiero mucho, ¿no? Porque cada una fue surgiendo de una manera muy particular. Yo estuve en Nueva York, mucho investigando para esta novela. Estaba sola, estuve un mes investigando en un estado de soledad absoluta, caminando por las calles, conversando. Y estas mujeres empezaron como a surgir en mi imaginación, también inspiradas en algunos personajes, digamos, que fui conociendo. Pero por supuesto que el personaje principal, que es Dora
Doris Dana es un personaje real y que fue una casualidad maravillosa de descubrir de pronto que ese encuentro entre Gabriela Mistral, la poeta chilena que recibió el premio Nobel, y Doris Dana se había producido en la misma área geográfica donde yo estaba viviendo. Una mujer ambiciosa, bella, como decía, rica, no aristocrática, y que es Doris Dana quien se prenda de Gabriela Mistral. Y es ella quien empieza a perseguirla en el fondo, a mandarle cartas y a decirle que quiero encontrarme contigo. Y finalmente terminan en una relación amorosa muy, muy, muy profunda. Y es muy bello poder encontrar este aspecto nuevo de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral para los chilenos, y me imagino que también es la imagen que tienen el resto del mundo, estuvo muchísimo aquí en México. Ella fue muy importante en la reforma educacional que se hizo en México. Y en estas cartas aparece eso, aparece ese lado amoroso, pasional, te otorga una mirada sobre su poesía muy diferente a la que nosotros teníamos antes. Y eso fue un poco lo que yo quise transmitir en esta novela a través de la mirada de Doris Dana. Absolutamente. Yo crecí aprendiéndome las poesías de Gabriela Mistral, que hablan de los niños, piececitos fríos de niño, nos hacían recitar cuando nosotros éramos niños. Es una poesía muy bonita, ¿no? Pero hay otro aspecto de su poesía que es mucho menos conocida, como Tala, por ejemplo, que es su primer libro, y mucho más revolucionaria de alguna manera, y también mucho más pasional, lo que para mí se me hace mucho más interesante. Es tan cierto, y tú como tu mujer lo tienes que entender perfectamente, y yo creo que todas las mujeres que algún día vean este video que estamos haciendo lo van a entender. Cuando era más joven y yo empecé a ir a fiestas, uno tenía que aguardar sentada a que un chico te sacara a bailar. Pero esa es una metáfora, ¿no? Es una metáfora que de alguna manera hemos estado relegadas a la periferia del mundo, ¿no? A la periferia del mundo, aguardando de que este mundo masculino nos dé la entrada para nosotros tocando la puerta y decir, podemos ser gerentas, podemos ser políticas, podemos ser científicas, podemos ser camioneras, nos dan el permiso. Hemos aguardado siglos en tantas cosas, como por ejemplo lo que hablábamos anteriormente con respecto a la literatura de mujeres, escrita por mujeres. Estamos hablando del siglo XXI. Las escritoras mujeres del mundo, hoy día podemos decir que sí, que somos mujeres, que somos feministas, que tenemos por supuesto una mirada sobre el mundo, que tiene una relación con nuestro ser mujer. Se han dado las condiciones para que nosotros podamos afirmar eso. Hemos estado esperando a que el canon mayoritariamente definido por el hombre nos considere como parte de la literatura universal. Y hoy día hemos decidido tomarnos la literatura universal. No vamos a esperar que alguien nos invite a ser parte de ella. Y así en todos los ámbitos. Es fundamental como una forma de mostrar el mundo. Ahora, yo no creo en la literatura panfletaria. La Estación de las Mujeres no es un tratado sobre feminismo, ni mucho menos. Es una mirada sobre el mundo, es una mirada sobre las relaciones humanas, en las cuales está la sensibilidad. La palabra es un instrumento. Y la palabra, sí, por ejemplo, como la estoy usando yo hoy día, ahora, en esta entrevista, es un instrumento político. Pero no necesariamente eso está de una manera directa en mi literatura. Hay veces que los personajes, y eso es lo que a mí me fascina en la literatura, me contradicen, ¿no? Y de pronto pueden ser mucho más convencionales o menos convencionales de lo que yo soy. Y eso me sorprende y eso me gusta, porque yo estoy mostrando el mundo. Yo no estoy diciendo cómo es el mundo. Yo no estoy a través de mi literatura intentando dar una respuesta con respecto a cómo se tienen que dar las cosas. Eso creo que pertenece a otros ámbitos del pensamiento, que yo como escritora también puedo hacer, pero que no necesariamente tienen que estar dentro de mi literatura. Porque la literatura, cuando empiezas a anquilosarla, empiezas a ponerle límite de que esto sí y esto no, para cualquier lado que sea, pierde su frescura, pierde su libertad, pierde la esencia misma de ser. Por lo tanto, vuelvo a decir, no creo en la literatura panfletaria.